Buenas tardes, mi nombre es Bleidy Sorani Vanegas. En este momento pues estoy acompañada por mis compañeras de el 10º cuatrimestre, está María Camila, Jimena Suaza y Xiomara Andrea Vanegas. Vamos a dar como respuesta a la actividad número 6 de la asignatura electiva CMD, Memoria Histórica y Paz. Para esta actividad nosotros escogimos el Museo de la Memoria. Está ubicado pues en la ciudad de Medellín, el cual fue creado en el año 2016, perdón, fue creado en el 2006 a partir de una iniciativa del Programa de Atención de Víctimas de la Alcaldía de Medellín y el equipo de Memoria y Patrimonio Histórico de la Secretaría de Cultura Ciudadana, con el fin de contribuir desde el ejercicio de la memoria de los escenarios de diálogos abiertos y plurales, críticos y reflexivos a la comprensión y superación del conflicto armado y las diversas violencias a nivel de Medellín y de todo el país. Dentro del contexto encontramos como las fechas más importantes y sus respectivas decisiones, pues en el 2004 la Alcaldía de Medellín toma la iniciativa de este proyecto. Para el 2005 pues toma mucha más fuerza, vemos que el nivel de violencia ha incrementado demasiado y eso lo quieren manejar como una memoria, como un recuerdo para todos los colombianos y países pues como interesados. Y ya en el 2016 el programa de atención a víctimas lo incluye en el plan de desarrollo como tal. Dentro de esta creación se encuentra la señora María Luisa Sepúlveda. Ella es una persona que dentro de sus características ha sido muy solidaria o fue muy solidaria con el tema de la violencia. Perteneció al Comité de Paz cuando tenía 26 años y luego formó pues parte del Comité de Verdad y Reconciliación que creó el presidente Patricio. A su vez estaba acompañada de María Eugenia Rojas. Ella fue una destacada luchadora por los derechos humanos, exsecretaria ejecutiva, representante de la Corporación de la Casa de la Memoria y parte de la dirección del Museo de la Memoria. Dentro de los puntos más importantes podemos encontrar que como visión, este museo pues se define como un espacio político, pedagógico, social, incluyente y representativo que contribuye pues a la transformación lógica de la guerra hacia las prácticas más civilizadas a través de la realización de procesos de construcción y circulación de la memoria del conflicto armado, la construcción de expresiones culturales y la realización de conmemoraciones. Dentro de su misión busca ser reconocido pues como una casa para el diálogo y la amplificación de las voces de las víctimas. Este museo que potencia la memoria como una acción política, reivindicando las necesidades del duelo colectivo, la defensa de los derechos humanos y las acciones de reparación simbólica. Además, se encuentra, pues también cuenta con su normatividad, se encuentra regido por el decreto 4803 del 2001, del 2011, donde la creación del museo pues se constituye ya como obligatoriedad. Convoca a las víctimas, a los expertos y a entidades territoriales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de esclarecer criterios, componentes y elementos del Museo de Memoria. Bueno, la explicación del contexto y que se conmemora. Es un hecho social y que se conmemora en el lugar. En el Museo Nacional para la Memoria es un espacio de encuentro que entiende las heridas que atraviesa la sociedad colombiana
y se conmemora el depósito de memorias, historias del conflicto armado y del conflicto urbano que ha padecido nuestra ciudad y nuestro país. Este lugar es un espacio de reflexión, de diálogo, de discusión y de reconciliación, de cumplimiento de las órdenes de las autoridades judiciales para acompañar y relevar a las víctimas. El Museo de Memorias de Violencia y Resistencia hace énfasis a la pluralidad de voces que se expresan sobre la violencia. El museo se define como un portavoz de los diferentes puntos de vista que existe sobre el pasado, los puntos de vista de los testigos pasivos, de los actores sociales y políticos que denunciaron la violencia, pero que también son los victimarios, y afirman no querer difundir sobre la versión del pasado violento, pues no existe una verdad o no hay una historia completa. Porque es un lugar reconocido. Lo más importante es que el museo se ha convertido también en un lugar de esperanza, con los ejemplos permanentes de generosidad y de valentía, y de las poblaciones que son muy fuertes. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Este lugar se abrió con el fin de aprovechar el simbolismo de esta fecha. Los colombianos encontramos una oportunidad para reflexionar sobre nuestra reciente y reconocer quienes han resistido a las distintas violencias y solidarizarnos con aquellas personas que de distintas maneras han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Bueno, buenas tardes. En la reflexión sobre las características tenemos qué es lo que se busca, qué es lo que buscan representar. Ellos buscan participación ciudadana mediante espacios sociales y culturales alrededor de la memoria y su papel en la construcción de paz, desde la pluralidad y el reconocimiento de las voces diversas. Por ello busca establecer lazos entre actores locales, nacionales e internacionales, así como el desarrollo de alianzas y activación de redes que permitan además el fortalecimiento de los procesos internos y externos del museo. ¿Qué replanteamientos históricos se realizan? Desde sus replanteamientos históricos, el Museo de la Memoria aporta la construcción de una memoria plural sobre el conflicto armado y sus violencias relacionadas, para entender lo que está ocurriendo entre nuestra sociedad, fortalecer la vida, reencontrar la esperanza y creer en el futuro y transformar. ¿Qué verdades se intenta reivindicar o reafirmar? En Colombia resulta difícil intentar imaginar una realidad en paz, pues son casi inexistentes los recuerdos de nuestro país sin conflicto. Aún así, la experiencia de la guerra nos ha marcado lo suficiente como para buscar y desear la paz. En momentos de tristeza imaginamos la alegría y las vivencias de esa alegría fijada en nuestra memoria. Por esto nos hace desearla y emprender acciones para recuperarla. Del mismo modo, la esperanza, en la medida en que se imaginaba en un medio de guerra y el dolor, pasa a formar parte esencial del presente y inesperado nuestro deseo, expectativas de cara pues al futuro. Hay una apropiación social del mismo. El Museo Casa de la Memoria es un lugar gratuito y abierto para todos los tipos de público. Su público es heterogéneo, pues tiene orígenes geográficos, ya que lo pueden visitar extranjeros, habitantes de la región, vecinos. También se caracteriza por diversas clases sociales. También lo pueden visitar como clases altas, medias y populares, es decir, que es muy diverso. Además, el relato de la exposición permanente que dan en el museo procura dar cabida a múltiples interpretaciones del pasado violento, ya que muchas personas que lo visitan se sienten identificados o les recuerdan momentos de su vida que les marcaron su pasado o el de su familia. En el museo encontramos de manera permanente exposiciones en las que se presentan múltiples lecturas de conflicto armado, también donde se proponen términos de construcción histórica, donde se ve la desigualdad socioeconómica o acontecimientos que marcaron la historia del país, o a través de las palabras de testigos, de víctimas, fotógrafos o artistas que quieren relatar su historia o el momento en que vivieron.
El Museo Casa de la Memoria desde el 2018 ha incrementado de manera significativa sus visitas con respecto a años anteriores. La mayoría de su público son jóvenes entre 18 a 25 años y la mitad de estos son estudiantes. También se recibe un gran número de extranjeros y de acuerdo a investigaciones o encuestas que se han realizado en el museo, las personas se interesan mucho por el énfasis que tienen en la pluralidad de voces que se expresan sobre la violencia en Colombia y que no se impone una visión oficial sobre el pasado, sino que por el contrario, quieren incluir la mayor cantidad posible de gente en un relato. En un relato donde las múltiples interpretaciones del pasado se funden dentro del hilo conductor del dolor de las víctimas y de los habitantes de la ciudad. Muchas gracias por la atención prestada.